Nunca pensé que un bolso podría cambiar mi vida para siempre, pero ese sábado de abril, mientras me arreglaba para la boda de mi hermana menor, no tenía idea de que estaba a punto de vivir el día más humillante y a la vez más liberador de mis 32 años. Me llamo Carmen Delgado, y durante los últimos 8 años he construido desde cero lo que hoy es la empresa de catering más exitosa de Valencia. Pero esa mañana, frente al espejo de mi apartamento, solo era la hermana mayor que quería lucir perfecta, en el día más importante de Sofía. El bolso que elegí no era cualquier bolso, era una pequeña cartera de piel marrón, con detalles dorados ya descoloridos por el tiempo, que había pertenecido a mi abuela Mercedes. No era el más elegante, ni el más caro, pero tenía algo que ningún accesorio de diseñador podría tener jamás: historia, memoria, amor. Recuerdo perfectamente cuando la abuela me lo dio. Yo tenía apenas 16 años y acababa de conseguir mi primer trabajo de fin de semana en una pastelería del barrio. Era un sábado lluvioso de noviembre y la abuela Mercedes estaba sentada en su mecedora de siempre, la que chirriaba cada vez que se balanceaba. «Carmen, ven acá, niña», me dijo con esa voz suave que siempre me tranquilizaba. Se quitó el bolso que llevaba cruzado sobre el pecho y me lo extendió con sus manos arrugadas pero firmes. Este bolso me acompañó cuando abrí mi primera tienda de comestibles en 1963. Me acompañó cuando tu abuelo y yo no teníamos ni para comprar pan. Me acompañó cuando construimos esta familia con nada más que trabajo y amor. Sus ojos brillaron mientras acariciaba la piel gastada. «Ahora es tuyo. Que te traiga la misma suerte que me trajo a mí. Que te recuerde que el valor de las cosas no está en su precio, sino en las historias que llevan dentro». Desde ese día, ese bolso me acompañó en cada momento importante de mi vida. Lo llevé a mi graduación de la universidad, a mi primera entrevista de trabajo, el día que firmé el contrato de alquiler de mi primer local comercial y ahora, al matrimonio de mi hermana menor. Mientras me maquillaba esa mañana, no podía dejar de sonreír pensando en lo orgullosa que estaría la abuela Mercedes de ver hasta dónde había llegado. Mi empresa, Sabores del Mediterráneo, no solo era la encargada del catering de la boda de Sofía, sino que en los últimos 2 años habíamos ganado 3 premios gastronómicos regionales y teníamos una lista de espera de 6 meses para eventos importantes. Pero de todo eso, mi familia sabía muy poco. Para ellos, yo seguía siendo Carmen, la hermana mayor que trabajaba con comida, como decía mi madre de manera despectiva cada vez que alguien le preguntaba a qué me dedicaba. Nunca se molestaron en conocer los detalles de mi negocio, nunca quisieron entender que lo que había empezado como una pequeña empresa de comida casera ahora empleaba a 43 personas y facturaba más de 2 millones de euros al año. La iglesia de San Miguel estaba impresionante esa mañana. Las flores blancas y rosadas que habíamos seleccionado creaban un ambiente de cuento de hadas y el aroma a azahar se mezclaba con el incienso en una combinación perfecta. Llegué 15 minutos antes de la ceremonia, como siempre hago. Soy de esas personas que prefieren llegar temprano y observar en lugar de hacer una entrada dramática. Mi equipo ya estaba trabajando en el salón de recepciones, a solo 2 cuadras de la iglesia. Habíamos diseñado un menú mediterráneo con toques modernos: gazpacho de sandía con jamón ibérico, paella de mariscos cocinada en paelleras tradicionales traídas directamente de Cullera, cordero asado con hierbas aromáticas y, como postre, una torre de profiteroles bañados en chocolate belga que había sido la obsesión de Sofía durante meses. El novio se llama Ricardo Mendoza y desde el primer día que lo conocí, hace ya 2 años, supe que había algo en él que no me gustaba. No era nada específico al principio, solo esa sensación incómoda que a veces tenemos sobre ciertas personas. Ricardo viene de una familia adinerada de Madrid, dueños de una cadena de concesionarios de automóviles de lujo, siempre vestido impecablemente, siempre con el comentario perfecto para cada ocasión, siempre haciendo que todos a su alrededor se sintieran ligeramente inferiores, sin que fuera evidente que esa era su intención. Pero Sofía estaba enamorada, perdidamente enamorada, y cuando una hermana menor está así, una aprende a morderse la lengua y sonreír. Al menos, eso es lo que había estado haciendo durante 2 años. Mientras caminaba hacia la entrada principal de la iglesia,
Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos, mi jefe de cocina. Todo perfecto, Carmen. Los invitados van a alucinar con el menú. Te has superado esta vez. Sonreí con orgullo. Había puesto especial empeño en este evento, no solo porque era la boda de mi hermana, sino porque sabía que entre los invitados estarían algunos de los empresarios más influyentes de la región. Antes de entrar, quise tomarme un momento para escribir desde dónde están viendo esta historia. Me encantaría saber si me están escuchando desde España, desde algún país de Latinoamérica o desde cualquier rincón del mundo donde el español los conecte con estas palabras. Hay algo mágico en saber que historias como esta pueden viajar a través de pantallas y llegar a corazones que laten en ciudades que tal vez nunca conoceré. Escriban en los comentarios de dónde me están escuchando, porque cada lugar tiene su propia versión de familias complicadas y hermanas que a veces necesitan aprender a valorarse a sí mismas. La entrada de la iglesia estaba custodiada por dos ujieres vestidos de traje gris oscuro, ambos amigos de Ricardo desde la universidad. Conocía sus caras de las cenas familiares, pero nunca habíamos intercambiado más que saludos superficiales. Mientras me acercaba, noté que uno de ellos le susurró algo al otro, y ambos me miraron de una manera extraña. El primero, un hombre alto y delgado con bigote perfectamente recortado, se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpe, señorita, pero hay un código de vestimenta para este evento». Me detuve, confundida. Llevaba un vestido azul marino de seda, elegante pero discreto, zapatos de tacón medio en color nude y mi cabello recogido en un moño bajo que había tardado una hora en perfeccionar. «Perdón, no entiendo. ¿Hay algún problema con mi atuendo?» El segundo ujier, más joven pero igualmente petulante, señaló directamente mi bolso. «Es ese bolso, señorita. No va con el nivel del evento. El novio ha sido muy específico sobre mantener ciertos estándares». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Este bolso pertenecía a mi abuela. Es algo muy personal para mí». «Lo entendemos», dijo el primer ujier con una condescendencia que me hizo apretar los puños. «Pero las órdenes son claras. Quizás pueda dejarlo en su automóvil y regresar». En ese momento apareció Ricardo. Caminaba hacia nosotros con esa sonrisa perfecta que siempre usaba, esa que había conquistado a mi hermana y que engañaba a toda mi familia. Vestía un smoking que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de personas, y sus zapatos de cuero italiano brillaban bajo el sol matutino. «Carmen, qué bueno verte», dijo, pero su tono era frío, calculado. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a mi bolso, y vi cómo su expresión cambió sutilmente. «Hay un pequeño inconveniente. Los muchachos me estaban explicando algo sobre el código de vestimenta», respondí, tratando de mantener la calma. Ricardo asintió, como si fuera la cosa más razonable del mundo. «Mira, Carmen, entiendo que ese bolso puede tener valor sentimental para ti, pero hoy es mi día. Bueno, nuestro día, de Sofía y mío. Hemos invertido una fortuna en que todo sea perfecto, y francamente con ese bolso no entras a mi boda». Las palabras resonaron en mis oídos como si hubieran sido gritadas a través de un megáfono. «Con ese bolso no entras a mi boda». No dijo «nuestra boda», dijo «mi boda». Y no dijo «no queda bien» o «no combina». Dijo directamente que no podía entrar. «Ricardo, este bolso era de mi abuela Mercedes. Ella me lo dio cuando era adolescente y ha estado conmigo en cada momento importante de mi vida. Pensé que en el matrimonio de mi hermana...» «Carmen», me interrumpió, y su voz tenía ahora un tono de fastidio, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. «No es personal, es simplemente que no va con la estética que hemos planeado. Los fotógrafos van a tomar miles de fotos, y todo tiene que verse coherente. Seguramente tienes otro bolso en casa que sea más apropiado». Miré a mi alrededor y me di cuenta de que varias personas habían comenzado a detenerse para observar la escena. Reconocí a algunos familiares lejanos, a compañeros de universidad de Sofía, a vecinos de mis padres, todos mirando, todos susurrando, todos siendo testigos de mi humillación pública. «Ricardo, soy la hermana de la novia. No soy una invitada cualquiera. Precisamente por eso deberías entender la importancia de mantener los estándares», replicó, y en ese momento supe que no había nada que pudiera decir que fuera a cambiar su mente. «Mira»,
La ceremonia está a punto de comenzar. ¿Por qué no vas rápidamente a tu coche, dejas el bolso y regresamos como si nada hubiera pasado? Fue en ese instante que vi a mi madre y a mi padre acercándose desde el estacionamiento. Mamá llevaba un vestido beige que había comprado especialmente para la ocasión y papá había sacado su único traje bueno del armario. Cuando llegaron hasta nosotros y vieron la tensión en el ambiente, mamá inmediatamente se dirigió a Ricardo. ¿Hay algún problema, Ricardo? Nada grave, señora Delgado. Solo le estaba explicando a Carmen que el bolso que lleva no es apropiado para la ceremonia. Mi madre miró mi bolso y luego me miró a mí con esa expresión de decepción que conocía tan bien. Carmen, ¿por qué tienes que complicar las cosas siempre? Es el día de tu hermana. Mamá, este es el bolso de la abuela Mercedes, el que me dio cuando... Sé perfectamente qué bolso es, me cortó. Pero Ricardo tiene razón. Hoy no es día para sentimentalismos. Ve al coche y cambia el bolso. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, simplemente asintió en apoyo a mi madre. Hazle caso a tu madre, Carmen. No armes un escándalo. Sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Mi propia familia, la gente que se suponía que me amaba incondicionalmente, estaba apoyando a un hombre que acababa de humillarme públicamente. No solo eso, sino que me estaban pidiendo que me deshiciera del último regalo tangible que tenía de mi abuela para complacer su vanidad. ¿En serio ninguno de ustedes ve el problema en todo esto?, pregunté, y mi voz comenzó a quebrarse ligeramente. Ricardo suspiró dramáticamente, como si yo fuera el problema más grande que había enfrentado en toda la mañana. Carmen, no quiero ser grosero, pero estás retrasando mi boda. Los invitados están llegando, el cura nos está esperando, y Sofía probablemente ya está en el coche nupcial. Si no puedes cumplir con algo tan simple como un código de vestimenta, tal vez deberías considerar si realmente quieres estar aquí. Esas últimas palabras fueron como un puñal. Si realmente quieres estar aquí. Como si mi presencia fuera un favor que le estaba haciendo a él, y no un derecho que tenía como hermana de la novia. En ese momento llegó Sofía. Pude ver el coche nupcial, un Rolls Royce blanco que Ricardo había alquilado para la ocasión, detenerse frente a la iglesia. El conductor, vestido de librea, bajó rápidamente para abrir la puerta trasera. Sofía emergió como una princesa de cuento de hadas. Su vestido de novia era una obra de arte. Seda francesa con bordados hechos a mano, una cola de 3 metros que se extendía elegantemente detrás de ella y un velo que había pertenecido a nuestra bisabuela. Se veía radiante, absolutamente hermosa, y por un momento olvidé toda la tensión del momento y solo sentí orgullo de ver a mi hermana menor en el día más importante de su vida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía mientras se acercaba, levantando ligeramente la cola de su vestido para evitar que se ensuciara. ¿Por qué todos están parados aquí afuera? Ricardo inmediatamente cambió su expresión a una de preocupación amorosa. Nada grave, mi amor. Solo estábamos resolviendo un pequeño tema con el código de vestimenta. Sofía me miró, luego miró mi bolso y vi cómo sus ojos se llenaron de comprensión y algo que parecía ser vergüenza. «Carmen, ¿es por el bolso de la abuela?» «Sofía, tu esposo, me está diciendo que no puedo entrar a tu boda con el bolso que la abuela Mercedes me regaló». Mi hermana me miró durante lo que pareció una eternidad. Vi cómo luchaba internamente, cómo pesaba en su mente el amor hacia mí contra su deseo de no crear problemas en su día de boda. Y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Carmen, ¿no podrías simplemente cambiar el bolso? Solo por hoy». Fue como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hermana menor, la niña a la que había cuidado cuando mis padres trabajaban hasta tarde, la adolescente a la que había ayudado con la tarea de matemáticas durante años, la joven a la que había consolado cuando tuvo su primer desamor, estaba eligiendo a un hombre que acababa de conocer hace 2 años por encima de su propia hermana. «Sofía», dije, y mi voz era más firme de lo que esperaba. «Este bolso representa la memoria de nuestra abuela. Representa todo lo que ella nos enseñó sobre familia, sobre respeto, sobre valorar las cosas importantes de la vida. Lo sé, Carmen, lo sé, pero es solo un bolso, y hoy es mi día de boda». Ricardo sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado una partida de ajedrez particularmente complicada. «Exacto, es solo un bolso, solo un bolso.
Esas 3 palabras se quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Para ellos, era solo un bolso. Para mí, era la conexión tangible con una mujer que había sido mi inspiración, mi guía, mi ejemplo de fortaleza. Era el símbolo de todo lo que había construido en mi vida, desde mi negocio hasta mi independencia. Saqué mi teléfono del bolso, ese bolso que aparentemente era tan ofensivo para la vista de Ricardo. Mis dedos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba la pantalla. Todos me miraban, esperando que finalmente cediera, que fuera al coche, que dejara el bolso, que me humillara una vez más para mantener la paz familiar. Pero en lugar de eso, abrí la aplicación de mi empresa, la aplicación que había diseñado personalmente para gestionar todos nuestros eventos, desde la planificación inicial hasta el servicio final. La aplicación que me había tomado 6 meses perfeccionar y que ahora usaban más de 50 empresas de catering en toda España. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi madre con un tono de alarma en su voz. Estoy resolviendo un problema, respondí, mientras navegaba hacia la sección de eventos activos. Encontré rápidamente el evento del día. Boda Sofía Delgado, Ricardo Mendoza. Estado: en progreso. Personal asignado: Chef Marcos Ruiz y equipo de 12 personas. Menú: Mediterráneo Premium. Costo total: 8.500 euros. Ricardo se acercó un paso, tratando de ver qué estaba haciendo en mi teléfono. Carmen, no sé qué estés haciendo, pero necesitamos entrar a la iglesia ya. El cura está esperando. Tienes razón, Ricardo. Necesitas entrar a la iglesia ya, pero yo no voy a entrar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, y por primera vez desde que había llegado, vi verdadera preocupación en sus ojos. Quiero decir que no voy a entrar a un lugar donde no se respeta la memoria de nuestra abuela. No voy a participar en una celebración donde se me trata como una ciudadana de segunda clase. Mi padre dio un paso adelante. Carmen, no seas dramática, es solo un bolso. No, papá, no es solo un bolso, y esto no es solo sobre un bolso. Levanté mi teléfono para que todos pudieran ver la pantalla. ¿Ven esto? Este es el panel de control de mi empresa de catering. La empresa que está proporcionando toda la comida y el servicio para esta boda. Vi cómo la expresión de Ricardo cambiaba lentamente, como si un rompecabezas complicado comenzara a armarse en su mente. Tu empresa de catering, Sabores del Mediterráneo, ¿te suena familiar? Es el nombre que está en todos los contratos que firmaste, Ricardo, en todas las facturas que pagaste, en todos los correos electrónicos que intercambiamos durante los últimos 3 meses, planificando tu menú perfecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo la información se procesaba en las mentes de todos los presentes. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi padre parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de enfocar una imagen borrosa. Sofía se llevó una mano a la boca, pero Ricardo palideció. Literalmente perdió el color de su cara mientras entendía las implicaciones de lo que acababa de revelarse. Carmen, dijo Sofía con voz temblorosa, ¿eres tú la dueña de la empresa de catering? No solo soy la dueña, Sofía, soy la directora ejecutiva, la chef creativa y la persona que ha estado trabajando 18 horas al día durante las últimas 2 semanas para asegurarse de que tu boda sea perfecta. Miré directamente a Ricardo. Soy la mujer que diseñó personalmente cada plato de tu menú, la que seleccionó cada vino en tu carta, la que coordinó con los floristas para que los centros de mesa no interfirieran con el servicio, la que entrenó personalmente a cada mesero para que supieran exactamente cómo servir a tus invitados de clase alta. La ironía de la situación era tan perfecta que casi daba risa. Casi. Y ahora, continué, con mi dedo sobre la pantalla del teléfono, soy también la persona que está a punto de cancelar todo el servicio de catering de tu boda. No puedes hacer eso, dijo Ricardo, pero su voz ya no tenía la autoridad arrogante de antes. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. ¿No puedo? Ricardo, déjame explicarte algo sobre contratos de servicios. Existe una cláusula que se llama rescisión por conducta inapropiada del cliente. ¿Sabes qué significa eso? Él negó con la cabeza, y por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente perdido.
Significa que si un cliente trata de manera irrespetuosa o discriminatoria a cualquier miembro de mi equipo o a mí, tengo el derecho legal de cancelar el contrato inmediatamente, sin reembolso. Carmen, por favor, intervino mi madre, no hagas esto. Es la boda de tu hermana. Es la boda de mi hermana, repetí. Y es mi empresa que he construido con años de trabajo, sacrificio, y sí, llevando este bolso de mi abuela a cada reunión importante, a cada degustación, a cada evento que me ha traído hasta donde estoy hoy. Sofía comenzó a llorar. No el llanto delicado que una novia puede permitirse sin arruinar su maquillaje, sino un llanto real, desesperado. Carmen, por favor, no puedes hacerme esto, no hoy. Yo no te estoy haciendo nada, Sofía. Esto es consecuencia de las decisiones que tu esposo tomó hace 5 minutos. Pero Carmen, dijo Ricardo, y ahora su voz era completamente diferente, suplicante. Podemos resolver esto. Puedes entrar con el bolso, no hay problema. Todo se malentendió. ¿Un malentendido? Alcé una ceja. ¿Llamarías malentendido a decirme, y cito textualmente, con ese bolso no entras a mi boda? Ricardo miró a su alrededor desesperadamente, como buscando apoyo en las caras de los invitados que habían comenzado a acumularse en la entrada de la iglesia. Pero lo que encontró fueron expresiones de shock, confusión y, en algunos casos, lo que parecía ser apoyo hacia mí. Una señora mayor, que reconocí como la tía Esperanza de mi madre, se acercó al grupo. ¿Qué está pasando aquí? Carmen, niña, ¿por qué estás llorando? No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que ella lo mencionó. Me toqué la mejilla y mis dedos se humedecieron con lágrimas que habían comenzado a caer sin que me diera cuenta. La están echando de la boda por llevar el bolso de Mercedes, explicó mi madre con voz temblorosa. ¿El bolso de Mercedes? La tía Esperanza miró mi bolso, luego miró a Ricardo con una expresión que podría haber derretido acero. ¿Me estás diciendo que este muchacho está echando a Carmen por llevar el bolso que Mercedes le regaló? Señora, usted no entiende, comenzó Ricardo, pero la tía Esperanza lo interrumpió con una mano levantada. Entiendo perfectamente, jovencito. Entiendo que eres un maleducado que no sabe valorar a la familia que está ganando. Más personas comenzaron a acercarse. El primo Miguel, los padrinos de Sofía, algunos amigos de la universidad. Todos querían saber por qué la ceremonia no había comenzado, por qué la novia estaba llorando, por qué había tanta tensión en el aire. Carmen está cancelando el catering, explicó mi padre, como si esa fuera la información más importante. ¿Cancelando el catering?, preguntó Miguel. ¿Por qué? Porque su novio le dijo que no podía entrar a la boda con el bolso de nuestra abuela, respondió la tía Esperanza antes de que nadie más pudiera hablar. El murmullo que se levantó entre los invitados fue como una ola. Pude escuchar fragmentos de conversaciones. ¿El bolso de Mercedes? ¿La echó por eso? ¿Carmen tiene una empresa de catering? ¿Cómo no sabíamos que era su empresa? Ricardo trataba desesperadamente de controlar la situación. Por favor, todos regresen a sus asientos. Esto es solo un pequeño malentendido. La ceremonia comenzará en unos minutos. Pero nadie se movía. Todos estaban esperando ver qué iba a pasar. Miré mi teléfono otra vez. El dedo índice de mi mano derecha estaba suspendido sobre el botón rojo que decía «Cancelar servicio». Un botón que, una vez presionado, enviaría una señal automática a todo mi equipo para que detuviera inmediatamente el servicio y recogiera todo el equipo. «Carmen», dijo Sofía, acercándose a mí con cuidado, como si yo fuera un animal salvaje que pudiera atacar en cualquier momento. «Carmen, sé que estás dolida, y tienes razón de estarlo. Ricardo se equivocó». «Se equivocó», repetí. «¿Eso es todo?» «Se equivocó mucho», corrigió rápidamente. «Lo que hizo estuvo mal, muy mal. Pero Carmen, eres mi hermana. Eres la única hermana que tengo. No puedes hacerme esto». «Sofía, durante toda nuestra vida yo he cedido. Cuando éramos niñas y querías el juguete con el que yo estaba jugando, yo te lo daba. Cuando estábamos en la universidad y necesitabas dinero para salir con tus amigas, yo trabajaba horas extra para dártelo. Cuando decidiste casarte con Ricardo, a pesar de que nunca me trató bien, yo sonreí y te apoyé». Hice una pausa, limpiándome las lágrimas con la mano que no sostenía el teléfono. «Pero esto es diferente, Sofía. Esto no es sobre cederte un juguete o prestarte dinero. Esto es sobre respeto, sobre dignidad,
sobre el valor de la familia. Exacto, gritó Ricardo. Esto es sobre familia, y la familia perdona. La familia no destruye el día más importante de la vida de alguien por un malentendido. Lo miré directamente a los ojos. Tienes razón, Ricardo. La familia perdona, pero también respeta, y también protege a sus miembros cuando alguien los trata mal. Miré a mi alrededor, a todos estos familiares y amigos que habían presenciado mi humillación y que ahora esperaban ver qué iba a hacer. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, pregunté, dirigiéndome a todos los presentes. No es que Ricardo sea un hombre superficial y cruel. Eso ya lo sabía. Lo más triste es que ninguno de ustedes, mi propia familia, pensó que valía la pena defenderme. Mi madre comenzó a protestar. «Carmen, eso no es cierto». «Sí es cierto, mamá. Cuando Ricardo me humilló públicamente, cuando me dijo que no era lo suficientemente buena para entrar a esta iglesia, ¿quién me defendió? Nadie. Todos ustedes inmediatamente asumieron que el problema era yo, que yo tenía que cambiar, que yo tenía que ceder. El silencio que siguió era tan pesado que parecía tener peso físico. Pero ¿saben qué? Tienen razón. Sí tengo que cambiar. Tengo que dejar de permitir que me traten como si fuera menos importante que los demás. Tengo que dejar de sacrificar mi dignidad para mantener la paz familiar. Levanté mi teléfono de nuevo. Y ese cambio comienza ahora. Presioné el botón. La pantalla cambió inmediatamente. Servicio cancelado. Notificación enviada al equipo. Procedimiento de recogida activado. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. «No», susurró Sofía. «No, no, no. Carmen, ¿qué acabas de hacer?» «Acabo de cancelar el catering de tu boda». Ricardo parecía estar en shock. No puedes simplemente... Hay contratos, hay leyes. Hay contratos. Estuve de acuerdo. Y hay leyes. Y ambos me protegen cuando un cliente me trata de manera discriminatoria. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Marcos, mi jefe de cocina. «Carmen, acabamos de recibir la notificación de cancelación. ¿Estás segura? Todo está bien». «Todo está bien, Marcos. Procede con la recogida». «¿Recogida completa? ¿Incluye la comida que ya está preparada?» Miré a Ricardo, que estaba escuchando cada palabra de mi conversación telefónica con creciente horror. «Recogida completa». «Entendido. Estaremos fuera del salón en 30 minutos». Colgué el teléfono y me dirigí a mi hermana. «Sofía, lamento mucho que tu día de boda no sea lo que habías planeado, pero espero que sea una lección sobre el tipo de hombre con el que te estás casando». «Carmen, espera», gritó Ricardo mientras yo comenzaba a caminar hacia mi coche. «Podemos arreglar esto. Puedo disculparme. Puedo...» Me detuve y me volteé. «¿Puedes qué, Ricardo? Puedes fingir respeto por algo que claramente desprecias. Puedes actuar como si valoraras a la familia cuando acabas de demostrar que solo te importa la apariencia». «Puedo cambiar», dijo, y por primera vez parecía genuinamente desesperado. «Tal vez puedas, pero no es mi responsabilidad darte esa oportunidad». Mientras caminaba hacia mi coche, podía escuchar a mis espaldas el caos que se estaba desarrollando. Sofía llorando, Ricardo gritando, mi madre tratando de mediar, invitados confundidos preguntando qué estaba pasando. Pero por primera vez en años, tal vez en décadas, no me volteé para arreglar la situación. No corrí a consolar a mi hermana. No traté de calmar a mi madre. No busqué una solución que mantuviera a todos contentos menos a mí. Subí a mi coche, un Volkswagen Golf azul de 4 años que había comprado usado pero que mantenía impecablemente limpio, y cerré la puerta. El silencio dentro del coche era un alivio después del caos afuera. Puse el bolso de mi abuela en el asiento del pasajero y lo miré por un momento. La piel marrón estaba gastada en los bordes, los detalles dorados habían perdido su brillo original, y la correa mostraba signos de décadas de uso. Pero era hermoso, era real, era auténtico. «Abuela», dije en voz alta, «espero haber hecho lo correcto». Encendí el motor y comencé a conducir hacia casa. Mientras manejaba por las calles familiares de Valencia, mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de mi madre, de mi padre, de Sofía, incluso de Ricardo, pero no contesté ninguna. Llegué a mi apartamento 40 minutos después. Vivo en un edificio moderno en el barrio de Ruzafa,
en un cuarto piso con terraza que da hacia el oeste. Es un espacio pequeño, pero acogedor, decorado con muebles que he ido comprando a lo largo de los años, cada uno elegido cuidadosamente por su función y belleza. Me quité los zapatos de tacón, que habían comenzado a lastimarme, y me serví una copa de vino blanco. Mi teléfono seguía sonando, pero lo puse en silencio y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Me senté en mi sofá favorito, un diván de terciopelo verde que había encontrado en un mercado de antigüedades, y traté de procesar todo lo que había pasado. En el transcurso de una hora, había destruido la boda de mi hermana. Había cancelado el contrato más importante de mi empresa en lo que iba del año, y había creado una crisis familiar que probablemente tomaría años resolver. Y sin embargo, por extraño que parezca, me sentía libre. Durante 32 años, había vivido mi vida tratando de complacer a otros, tratando de ser la hija perfecta, la hermana perfecta, la empresaria que nunca causaba problemas. Había tragado insultos, había ignorado faltas de respeto, había puesto las necesidades de otros por encima de las mías propias una y otra vez. Pero ese día, por primera vez, había dicho no. Había puesto límites. Había decidido que mi dignidad valía más que la paz familiar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Marcos. Carmen, toda la comida está recogida. El equipo está preguntando si quieren que mantengamos la paella caliente por si cambias de opinión. ¿Qué les digo? Escribí de vuelta. Diles que lleven la comida al refugio de animales de la avenida del puerto, que la donen completa, al menos que sirva para algo bueno. ¿Entendido? ¿Estás bien? Estoy bien, Marcos. Nos vemos el lunes. Puse el teléfono de nuevo en silencio y me quedé sentada en mi sofá, mirando por la terraza hacia el atardecer que comenzaba a pintarse de naranja sobre los tejados de Valencia. 2 horas después, el timbre de mi puerta sonó. No esperaba a nadie, y por un momento consideré no abrir. Pero la curiosidad pudo más que mi deseo de soledad. Era Sofía. Ya no llevaba el vestido de novia. En su lugar, tenía puestos unos jeans y una camiseta blanca, y su cabello, que había estado perfectamente peinado para la boda, ahora estaba recogido en una cola de caballo desprolija. Había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado para dejarla entrar. Caminó hasta mi sala y se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en su regazo. La boda se canceló, dijo finalmente. Lo imaginé. No solo se canceló, se desintegró. Después de que te fuiste, tratamos de encontrar otro catering. Ricardo llamó a todos los restaurantes de Valencia. Nadie podía atender un evento para 150 personas con 2 horas de anticipación. Hizo una pausa, limpiándose la nariz con un pañuelo arrugado. Algunos invitados se fueron inmediatamente. Otros se quedaron tratando de ayudar. La tía Esperanza se enfrentó directamente a Ricardo enfrente de toda su familia. Le dijo que era un hombre sin educación, que no merecía casarse con una Delgado. A pesar de todo, no pude evitar sonreír ligeramente. La tía Esperanza siempre había sido la más directa de la familia. Al final, continuó Sofía, decidimos posponer todo. Ricardo está tratando de reagendar la iglesia. Yo estoy tratando de contactar a todos los invitados, y mis suegros están furiosos porque ya habían pagado por el hotel donde se iban a quedar. Lo siento, Sofía. ¿Lo sientes? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, lo siento. Siento que tu día de boda se haya arruinado. Pero no sientes haber cancelado el catering. No era una pregunta, era una afirmación. No, respondí honestamente. No siento haber cancelado el catering. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos. Carmen, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías una empresa tan exitosa? La pregunta me sorprendió. ¿Te habría importado? Por supuesto que me habría importado. Eres mi hermana. Sofía, durante los últimos 8 años, cada vez que alguien de la familia me preguntaba en qué trabajaba, yo decía, tengo una empresa de catering, y la respuesta siempre era la misma. Ah, qué bien, Carmen cocina muy rico. Me levanté del sofá y comencé a caminar hacia la ventana. Nunca nadie preguntó cuántas personas empleaba, o cuánto facturaba, o cuáles eran mis planes de expansión. Para ustedes, yo era simplemente Carmen, la que cocina. No Carmen, la empresaria. No Carmen,
la que construyó algo importante desde cero. Pero, Carmen, déjame terminar, dije, volteándome hacia ella. Cuando Ricardo comenzó a salir contigo, ¿recuerdas la primera cena familiar a la que lo trajiste? Sofía asintió. Yo llegué directamente de una reunión con el Hotel Westin. Habían contratado mi empresa para catering exclusivo de todos sus eventos corporativos durante el próximo año. Era el contrato más grande que había firmado en mi vida. Estaba eufórica. Recordé esa noche vívidamente. Había llegado a casa de mis padres con una botella de champán para celebrar. Le conté a toda la familia sobre el contrato. ¿Y sabes qué fue lo primero que dijo Ricardo? Qué bueno, Carmen. Siempre es útil tener a alguien en la familia que pueda cocinar para las fiestas. Sofía cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera. Y cuando tú le explicaste que era mi empresa, él dijo, «Ah, sí, claro, como un negocio familiar de comida casera, muy tradicional». Carmen, yo no recuerdo. Yo sí recuerdo, Sofía. Recuerdo cada palabra. Y recuerdo que ninguno de ustedes lo corrigió. Ninguno de ustedes dijo, «No, Ricardo, Carmen tiene una empresa real, con empleados reales, con contratos importantes». Todos simplemente se rieron y cambiaron el tema. Me senté de nuevo en el sofá, pero esta vez manteniendo distancia de mi hermana. Ese día me di cuenta de que para mi propia familia yo nunca iba a ser más que Carmen, la cocinera. No importaba cuánto éxito tuviera, no importaba cuánto creciera mi empresa. Para ustedes, yo era una persona que hacía comida casera como hobby. Carmen, eso no es cierto. ¿No es cierto? Sofía, tú contrataste mi empresa para tu boda sin saber que era mía. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que mi propia hermana contrate mis servicios sin reconocer mi nombre en los contratos? Sofía abrió la boca para responder, pero luego la cerró. No tenía respuesta para esa pregunta. Te voy a decir cómo es posible, continué. Es posible porque Ricardo manejó todas las negociaciones. Porque tú asumiste que yo no podría manejar algo tan importante como tu boda. Porque en tu mente, tu hermana mayor no era lo suficientemente sofisticada para el evento que estaban planeando. Eso no es... Yo no pensé... Exacto, no pensaste. Ninguno de ustedes pensó en mí como alguien capaz de estar a la altura de las expectativas de Ricardo. El silencio se extendió entre nosotras. Podía ver que Sofía estaba procesando todo lo que le estaba diciendo, tal vez por primera vez realmente entendiendo mi perspectiva. Carmen, dijo finalmente, lo que hizo Ricardo hoy estuvo mal, muy mal. Y tienes razón, yo debí haberte defendido. Todos debimos haberte defendido. Pero no lo hicieron. No, no lo hicimos. Y lo siento. Siento mucho haberte fallado como hermana. Era lo que había estado esperando escuchar durante años. Una disculpa real. Un reconocimiento de que había sido tratada injustamente. Pero ahora que finalmente lo estaba escuchando, se sentía incompleto. Sofía, aprecio tu disculpa, de verdad, pero necesito que entiendas algo. Lo que pasó hoy no fue solo sobre el bolso, no fue solo sobre Ricardo siendo grosero, fue sobre años de ser invisible en mi propia familia. ¿Invisible? Invisible. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien de la familia me preguntó cómo estaba realmente? No cómo estaba mi negocio de comidas, no si necesitaba ayuda con algo, sino cómo estaba yo, Carmen, como persona. Sofía pensó por un momento, pero no respondió. Fue hace 3 años, respondí por ella, cuando tuve neumonía y estuve hospitalizada por 4 días, y aún así, mamá pasó la mitad del tiempo de visita hablando sobre las dificultades que estaba teniendo en su trabajo. Carmen, no estoy tratando de hacerte sentir culpable, Sofía. Estoy tratando de explicarte por qué lo que pasó hoy era inevitable. Estoy tratando de hacerte entender que yo no destruí tu boda por capricho o por venganza. La destruí porque finalmente llegué al límite de lo que estoy dispuesta a tolerar. Me levanté de nuevo y caminé hacia la cocina. ¿Quieres algo de beber? Tengo vino, agua, té. ¿Vino? Está bien. Serví 2 copas de vino blanco y regresé a la sala. Le entregué una a Sofía y me senté en la silla frente al sofá, manteniendo distancia física que reflejaba la distancia emocional que sentía. Sofía, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Está bien. Si Ricardo no hubiera resultado ser un completo imbécil hoy, si todo hubiera salido según el plan,
¿Crees que alguna vez te habrías dado cuenta de que yo era la dueña de la empresa de catering? Sofía tomó un sorbo de vino antes de responder. Honestamente, probablemente no inmediatamente. Tal vez después cuando viéramos las facturas finales o algo así. Y cuando te hubieras dado cuenta, ¿cuál habría sido tu reacción? Habría estado sorprendida, impresionada, orgullosa. ¿Pero no te habrías sentido mal por no haberlo sabido? Sofía pausó, considerando la pregunta. Sí, creo que me habría sentido mal. Me habría preguntado por qué no lo sabía. Y esa pregunta, Sofía, es el corazón de todo este problema. Bebí de mi copa y miré hacia la ventana. El sol ya se había puesto completamente, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Durante años, he estado esperando que mi familia se diera cuenta de quién soy realmente. He estado esperando que alguien se interesara lo suficiente en mi vida como para hacer las preguntas correctas. He estado esperando sentir que importo tanto como importan todos los demás. Tú importas, Carmen. Por supuesto que importas. ¿Importo? Sofía, tu boda era el evento más importante del año para nuestra familia, y hasta hoy nadie sabía que yo era responsable de hacerla posible. ¿Te das cuenta de lo invisible que eso me hace sentir? Sofía comenzó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas parecían diferentes. No eran las lágrimas de frustración de una novia cuya boda se había arruinado. Eran lágrimas de reconocimiento, de culpa, de entendimiento tardío. Carmen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglar años de negligencia emocional con una conversación, Sofía, pero puedes empezar por preguntarte ¿por qué nunca te importó conocer realmente a tu hermana? Sí me importa conocerte. ¿En serio? Entonces dime, ¿cuál es mi color favorito? Sofía abrió la boca, luego la cerró. Azul, dijo finalmente, pero su voz no era segura. Verde, como el sofá en el que estás sentada, como las plantas que tengo por todo el apartamento, como mi logotipo corporativo. ¿Cuál es mi comida favorita? Paella, respondió rápidamente. Odio la paella. La hago porque es lo que la gente espera de una chef valenciana, pero en realidad prefiero la comida italiana. Sofía parecía cada vez más pequeña en el sofá. ¿Cuál es mi mayor miedo? Esta vez ni siquiera intentó responder. Mi mayor miedo es despertar un día a los 70 años y darme cuenta de que pasé toda mi vida siendo invisible, incluso para las personas que más amo. El silencio que siguió era pesado, cargado de años de malentendidos y conexiones perdidas. Carmen, dijo Sofía finalmente, quiero conocerte, realmente quiero conocerte, pero no sé cómo. Empiezas preguntando, empiezas escuchando, empiezas tratándome como si fuera una persona completa, no solo tu hermana mayor que está ahí para ayudarte cuando necesitas algo. ¿Me darías esa oportunidad? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque no estaba segura de cuál era mi respuesta. No lo sé, Sofía. Honestamente, no lo sé. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Entiendo. Sofía terminó su vino y se levantó del sofá. Carmen, antes de irme, necesito decirte algo más. ¿Qué? Rompí con Ricardo. Eso sí me sorprendió. ¿Qué? Después de todo lo que pasó hoy, después de ver cómo te trató, después de darme cuenta de cuánto no sabía sobre mi propia hermana, me di cuenta de que no podía casarme con alguien así. Sofía. No fue solo lo del bolso, Carmen. Fue la manera en que inmediatamente asumió que tenía el derecho de humillarte. Fue la manera en que habló sobre ti cuando pensó que eras solo una invitada cualquiera. Fue la manera en que nunca en 2 años se molestó en preguntarme realmente sobre mi familia. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volteó. Y fue la manera en que yo permití todo eso. La manera en que yo también te hice invisible. Sofía, no tienes que terminar tu relación por esto. No la estoy terminando por esto. La estoy terminando porque finalmente veo quién es él realmente y quién he sido yo cuando estoy con él. Abrió la puerta. Luego hizo una pausa. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero ¿podrías al menos pensar en darnos una oportunidad? ¿A mí, a mamá, a papá? ¿Una oportunidad de conocerte realmente? Lo pensaré, respondí, y era verdad. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Mi vida había cambiado completamente en el transcurso de un día.
Había perdido un contrato importante, había causado una crisis familiar, había visto a mi hermana menor romper su compromiso, pero también había hecho algo que nunca antes había hecho. Había puesto límites, había dicho que no, había decidido que mi dignidad era más importante que mantener la paz. Mi teléfono, que había estado en silencio toda la tarde, finalmente vibró con un mensaje que no era de un miembro de mi familia. Era de Marcos. Carmen, el refugio de animales quiere agradecerte personalmente. Dicen que nunca habían recibido una donación de comida tan grande y de tan alta calidad. Quieren saber si pueden mencionarte en sus redes sociales. Sonreí por primera vez en todo el día. Diles que sí, y pregúntales si necesitan ayuda regular con comidas. Tal vez podamos establecer un programa de donaciones mensuales. ¿En serio? ¿Donaciones mensuales? En serio. Hoy aprendí que la comida puede ser mucho más poderosa cuando se usa para ayudar en lugar de complacer. Eres increíble, Carmen. Nos vemos el lunes. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación. En mi cómoda tenía una foto enmarcada de mi abuela Mercedes. Había sido tomada en su 70º cumpleaños, 2 años antes de su muerte. En la foto llevaba el bolso que ahora descansaba sobre mi mesa de noche. Abuela, dije en voz alta, tocando el cristal del marco, hoy usé las lecciones que me enseñaste. No solo sobre trabajo duro y perseverancia, sino sobre conocer mi propio valor. Miré el bolso sobre la mesa. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Tendría que decidir cómo reconstruir la relación con mi familia, si es que eso era posible. Tendría que lidiar con las repercusiones profesionales de haber cancelado un contrato tan público. Pero esa noche, por primera vez en años, me dormí sintiendo que había actuado con integridad completa. Había honrado la memoria de mi abuela, había respetado mi propio valor y había demostrado que algunas cosas son más importantes que mantener las apariencias. 3 semanas después, estaba en mi oficina revisando los contratos para el mes siguiente, cuando recibí una llamada inesperada. Era de Elena Vázquez, directora de eventos del Hotel Arts de Barcelona. Señorita Delgado, he escuchado sobre su empresa a través de varios colegas en la industria. También escuché sobre lo que pasó sobre el incidente reciente. Mi estómago se tensó. ¿Qué ha escuchado exactamente? He escuchado que usted es una mujer de principios, que no compromete su integridad por dinero. Eso es exactamente el tipo de proveedor que estamos buscando. No podía creer lo que estaba escuchando. Queremos contratarla para todos nuestros eventos corporativos del próximo año. Es un contrato de 500.000 euros, significativamente más grande que el que decidió no completar. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina, mirando el bolso de mi abuela que ahora mantenía siempre en mi escritorio. Lo que había parecido ser el final de algo, había resultado ser el comienzo de algo mucho mejor. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Sofía. Carmen, ¿tienes tiempo para tomar un café? Hay algunas cosas sobre las que me gustaría preguntarte. Sobre ti, sobre tu empresa, sobre todo lo que no sé de mi hermana. Sonreí tocando suavemente la piel gastada del bolso que había cambiado mi vida. Sí, Sofía, tengo tiempo. Porque finalmente había aprendido que el tiempo más valioso que podemos invertir es el tiempo que dedicamos a ser auténticamente nosotros mismos, sin importar cuánto incomode eso a otros. Y que a veces la mejor manera de salvar una relación es estar dispuesta a perderla por defender quién realmente eres. La historia de mi abuela no había terminado con su muerte. Había continuado viviendo en ese bolso, en las lecciones que me había enseñado, y ahora en la mujer en la que me había ayudado a convertirme. Una mujer que finalmente había aprendido que su valor no se medía por la aprobación de otros, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando eso significara estar sola. Pero resulta que cuando finalmente aprendes a valorarte a ti misma, descubres que no estás tan sola como pensabas. Descubres que hay personas que te respetan precisamente porque respetas a ti misma, y descubres que las relaciones que valen la pena son aquellas que se fortalecen cuando eres auténtica, no las que se rompen cuando dejas de pretender ser alguien que no eres. Esa tarde, mientras caminaba hacia la cafetería donde me encontraría con Sofía, llevaba el bolso de mi abuela con el mismo orgullo
con el que ella lo había llevado durante décadas. Ya no era solo un accesorio vintage, ni solo un recuerdo sentimental. Era un símbolo de fortaleza, de autenticidad y de la importancia de conocer tu propio valor. Y por primera vez en mi vida, sabía exactamente cuál era ese valor.